Ya, en este primer ejercicio nos dice dibuje el transformador de Y5, ¿no? De la CI, del circuito magnético acoplado en tres columnas y luego pruebe el desfase, ¿no? Hay que probar, ¿no? Hay que en el circuito magnético dibujar los tres arrollamientos, en este caso seis arrollamientos, ¿no? Seis arrollamientos y el circuito magnético nos indica acá que va a estar acoplado en tres columnas. Bueno, este es el esquema de conexiones que yo le he obtenido de la CI. Y bueno, como ustedes pueden ver, estas resistencias están representando lo que son los devanados, ¿no? Los devanados, si se dan cuenta, el borne, que nosotros lo podemos llamar final, en este caso está yendo a conectarse a lo que es el, en la tapa de conexiones, ¿no? Bueno, bueno, de estos devanados nosotros podemos decir que el borne cerca a la tapa tiene la polaridad, ¿no? Ustedes han debido ver en clases que la polaridad se puede definir por un punto o por un más, ¿no? En este caso el ingeniero en alguna vez menciona que se puede, ya sea por punto, en este caso le vamos a poner un puntito, acá puntito a los bornes que están cerca de la tapa, ¿no? Un puntito, ¿no? Para identificarlos, bornes, su polaridad, ¿no? Cuando vemos nosotros estos esquemas, entonces nos indican eso, ¿no? Con un puntito podemos definir la polaridad y es los que están ese borne cerca a la tapa de conexiones, ¿no? De aquí igual un puntito y un puntito, ¿no? En algún momento el ingeniero explica que esto también en vez de un punto se puede hacer un más, ¿no? Un más, con un más se puede eh, representar también la polaridad, pero nosotros vamos a mantener lo que es el puntito. En algún momento yo le en clases, ¿no? Le escuché decir, ¿no? Que también puede ser un más. Ya, bueno, y este es el circuito magnético, ¿no? De tres columnas. Ya, como podrán darse cuenta, en este circuito magnético ya están los seis arrollamientos. Los seis arrollamientos están acoplados magnéticamente, ¿no? Por cada columna va a circular un flujo. Nosotros no vamos a hacer el análisis en instantáneo, simplemente vamos a definir valores. Mm, em, ya. Miren, por ejemplo, ya, aquí ya está, ¿no? El circuito magnético de tres columnas. Ahora, ¿cómo podemos? Hay una forma para obtener los desfases y es partiendo de la polaridad. La polaridad muchas veces está definida por el arrollamiento, el sentido del arrollamiento y, bueno, el desfase está definido por la polaridad. Y en algunos casos, bueno, no en algunos casos, ¿no? Si nosotros queremos ver el desfase de borne a borne, entonces ese desfase lo define la polaridad y lo define el sentido del arrollamiento. Como podrán darse cuenta acá, en este esquema de conexiones, bueno, acá, por ejemplo, gracias al esquema de conexiones, por lo menos ya tenemos una idea cómo va a estar conectado los arrollamientos, ¿no? Hay otros ejercicios donde el ingeniero simplemente no les da el esquema de conexión, simplemente ya les da, ¿no? El circuito magnético, ¿no? Y les puede dar, digamos, bueno, eso también vamos a ir hablando poco a poco, ¿no? Ya. Ahora, ¿cómo se puede definir la polaridad? Bueno, aquí vamos a hacer simplemente un repaso de lo que ustedes ya han visto en teoría, simplemente a modo de hacer el recuerdo o a modo de repaso, ¿no? Nosotros podemos definir un flujo. Aquí yo lo voy a hacer con otro color. Nosotros podemos definir un flujo, ¿no? Este flujo puede estar yendo en sentido, puede estar yendo de hacia arriba, en sentido hacia arriba, ¿no? Este es el flujo, ¿no? ¿Y qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que nosotros podemos definir un sentido de la FEM arbitrario. En este caso, ustedes las flechas que ven en color azul es un sentido arbitrario que nosotros estamos definiendo, pero se tiene que reflejar tanto en el devanado de alta tensión como en el devanado de baja tensión. En este caso, nosotros estamos indicando que si el flujo está yendo en sentido hacia arriba, entonces las flechas arbitrariamente de la FEM van a estar en sentido, se va a inducir una FEM y esa FEM lo vamos a definir por flechas y va a estar dirigido hacia la izquierda, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Y nosotros podemos definir el punto indicando que por dónde va a salir la flecha, ¿no? De la FEM.
¿no? En este caso está saliendo por acá, entonces este es el punto marcado, ¿no? El borde marcado con punto. Es la misma, es en el lado de alta tensión. En el lado de baja tensión de la misma forma, ¿no? Nosotros podemos definir el sentido de la FEM con flechas y va a estar dirigido hacia la izquierda, ¿no? Y la flecha está saliendo por el borde marcado con punto. Bueno, esto, como les había dicho, arbitrario, ¿no? Em, en otros casos, nosotros nos dicen, ¿no? No necesariamente, o la teoría que nos indica el ingeniero, nos indica, no necesariamente el flujo tiene que estar hacia arriba, ¿no? Dirigido hacia arriba. El flujo también puede estar dirigido hacia abajo y el sentido de la FEM, las flechas que nosotros arbitrariamente definimos en los arrollamientos, también, ¿no? Puede estar en sentido contrario, ¿no? No puede estar dirigido hacia la izquierda, en este caso puede estar dirigido hacia la derecha. Es arbitrario. Simplemente lo que ustedes tienen que recordar para definir la polaridad en un circuito de estos, donde vemos los arrollamientos y el circuito magnético, em, lo único que nosotros tenemos que recordar es que se tiene que cumplir la regla, ¿no? Si ustedes están definiendo un sentido de flujo y un sentido de la FEM en una determinada dirección, entonces se aplica tanto en el lado de alta como en el lado de baja tensión, ¿no? Eso es importante, ¿no? Ya. Entonces, de esa forma, a modo de repaso, porque ustedes ya lo han visto esto en teoría, entonces podemos definir, ¿no? Los flujos. El flujo, la FEM y la polaridad en los arrollamientos. Ya. Una vez que ya tenemos definido la polaridad y una vez que ya tenemos, en este caso, ¿no? Ya está, ¿no? Los arrollamientos conectados. Esto ustedes lo van a revisar. Estos arrollamientos tienen que coincidir con el esquema de conexiones, ¿no? En este caso, para ganar un poquito de tiempo, entonces yo ya lo he hecho de esta forma, ya están conectados. Por ejemplo, si se dan cuenta, el lado de baja tensión, que es este, el lado de baja tensión. El lado de baja tensión, si se dan cuenta, los bordes marcados con punto están conectados, ¿no? Y están formando lo que es un punto en común. En este caso sería el neutro, ¿no? Y en el lado de alta tensión es una estrella, es una conexión delta, ¿no? Triángulo, lado de alta tensión. Posiblemente, como les digo en el examen, les den un esquema de conexiones así y les indiquen, ¿no? Formar el circuito magnético. Y está conectado en triángulo, ¿no? El lado de alta tensión. Ya. El segundo paso, igual esto yo sé que ustedes han visto, vamos a ver un sistema de tensiones equilibrado, ¿no? En este caso, este sistema de tensiones equilibrado, vamos a asumir que no están conectados los devanazos, pero es un sistema de tensión equilibrado, ¿no? Donde tenemos las tres fases. Ustedes recordarán que los flujos están desfasados y la FEM y se encuentra de igual forma desfasada a 120 grados. Una fase respecto a la otra. Entonces, este es, ¿no? El sistema trifásico de tensión equilibrado. En este caso, este sería un sistema de tensión equilibrado si no estuviera conectado, como está aquí los bornes. Simplemente estuvieran, en este caso no hay esto, ¿no? No está conectado esto, no está conectado esto y no está conectado esto. Simplemente los devanados están sin conectar o sin conexión entre ellos, ¿no? Entonces, el sistema equilibrado de tensiones, sin conexión, ¿no? Ahora, si de este sistema equilibrado que está de tensiones nosotros ya conectamos, entonces podemos ir formando lo que es el triángulo de fasores en el lado de alta tensión. Miren, bueno, el libro de Kostenko le designa o le bautiza, ¿no? Con un nombre a los bornes. En este caso, el borne marcado con punto, Kostenko dice que es el final, ¿no? El final del arrollamiento. Y este otro borne es el principio, ¿no? El ingeniero igual adopta, ¿no? Esas condiciones. Este borne es el final
y el borne que está marcado con punto, y el borne que no está marcado con punto es el principio. Pero Kostenko en su libro, y ustedes también lo van a revisar si tienen un poco de tiempo, indica que esto igual es arbitrario, ¿no? El borne marcado con punto puede ser principio o final, igual que el borne marcado con no punto puede ser el principio o el final, ¿no? En este caso yo, bueno, estoy muy acostumbrado a decirle a esto principio y a este borne final, ¿no? Y como les digo, esto puede ser arbitrario, ¿no? Kostenko nos indica, el ingeniero lo maneja al revés, pero es un tema de comodidad. Si ustedes lo manejan al revés, no hay ningún problema. Al final el resultado va a ser el mismo. Yo voy a manejar eh, con esa designación los bornes del arrollamiento. En este caso, miren, para formar lo que es el triángulo de Fasores, yo puedo decir que el final del arrollamiento I mayúscula está conectado al principio del arrollamiento I2 mayúscula, ¿no? En este caso, de igual forma aquí le puedo poner principio para que se entienda un poquito más. Sé que no es necesario esto, pero para que se entienda un poquito mejor tal vez, ¿no? Los fasores de igual forma, ¿no? A la cabeza puede llamar principio y a la cola el final. Entonces, miren, el final, es esto con otro color, este final, el final del arrollamiento I mayúscula, este final está conectado al principio de I2 mayúscula, ¿no? Acá. Entonces yo puedo tener mi referencia, el fasor I mayúscula, y esto voy a hacerlo con otro color, y puedo conectarlo, lo que es el principio de I2 mayúscula, o en este caso el final con el principio, ¿no? Estos. Entonces puedo ya unir los fasores de esta forma, ¿no? Es I1 y esto es I2, ¿no? De igual forma, miren, acá, el final, el final de I2 mayúscula está conectado al principio de arrollamiento I3 mayúscula, ¿no? En este caso, de igual forma, voy a hacer con otro color. Ya. El final, en este caso, este final de I2 mayúscula está conectado al principio de I3, ¿no? Y puedo hacer que es, y de esa forma se obtiene lo que es el triángulo de fasores en el lado de alta tensión, ¿no? Entonces, de esa forma ya se puede formar lo que es el triángulo de fasores en el lado de alta tensión. Ya, y bueno, ahí está, ¿no? Entonces, designándole, ¿no? Como les digo, es arbitrario. A este borde marcado con punto le pueden ser ustedes principio o final, ¿no? Ahora en el lado de baja tensión, miren, en el lado de baja tensión está, miren, los bornes marcados con no punto es los bornes que están saliendo a la tapa del transformador. Bueno, yo aquí, y ustedes han debido ver en teoría, que el borne marcado con punto directamente se puede decir que está desfasado 180 grados, ¿no ven? Respecto. Podemos tener lo que es en el lado de baja tensión, podemos tener lo que es el siguiente sistema de tensiones, ¿no? Pero esta vez desfasado 180 grados. A ver, aquí voy a hacer una pequeña pausa. Puedo, al final simplemente los bornes de los arrollamientos simplemente son letras, ¿no? En este caso, eh, los bornes que no están marcados con punto están saliendo a la tapa, ¿no? Y se está designando con I minúscula, I2 minúscula y 3 minúscula, ¿no? Si estamos hablando de la CI, es la norma internacional, ¿no? Que se puede usar A, B, C, mayúscula, minúscula, como I mayúscula y minúscula, ¿no? Miren acá, esto vamos a hacer, solo esta primera parte vamos a hacer con pasits. Después para los siguientes ejercicios vamos a asumir que el borde marcado con el no punto se desfasa 180 grados. Miren acá, esto sé que no es necesario, pero simplemente para que un poquito más entienda esto. Miren,
acá en este arrollamiento, el borde marcado con punto es I minúscula. El borde marcado con punto yo lo puedo decir, en este caso, I y comilla, ¿no? De igual forma, ¿no? En el arrollamiento, en el, en el segundo arrollamiento, puedo decir de la misma forma, el borde marcado con punto, yo puedo decir I2 comilla, ¿no? Porque al final son letras, ¿no? Simplemente son letras. Y el borde marcado con punto en el arrollamiento número 3 es I3 comillas, ¿no? Así puedo, simplemente para que se entienda esta parte un poquito más, ¿no? Si yo quisiera, si los bornes no estuvieran, si estos bornes, vamos a hacer con rojo, si estos bornes no estuvieran unidos, lo que es no estuvieran unidos los arrollamientos o no estuvieran conectados, yo puedo tener un sistema de tensiones en el lado de baja tensión de la siguiente forma, ¿no? Aquí tengo I, I comilla y aquí puedo hacer mi I normal, ¿no? Aquí I2 minúscula, comilla, y aquí I2 normal, ¿no? Y aquí I3 comilla, 3 comilla, y aquí I3 normal, ¿no? En la cola del fasor, ¿no? Bueno, si no estuviera conectado los arrollamientos en el lado de baja tensión, podríamos tener, ¿no? Y considerando, ¿no? En las letras y los bornes marcados con punto podemos tener de la siguiente forma, ¿no? Un sistema de tensiones equilibradas. Pero al estar, miren, una vez que ya, pero al nosotros saber que el borde marcado, que no está marcado con punto, va a ir a la tapa del transformador. Entonces, y nuestra referencia, miren, en este caso, nuestra referencia va a ser I minúscula. Bueno, eh, nuestra referencia va a ser nuestra referencia va a ser I minúscula comilla, ¿no? Entonces, en este caso vamos a lo que es desfasar 180 grados, ¿no? Como nos indica la teoría. Y de esa forma nosotros podemos obtener lo que es este diagrama fasorial, ¿no? Sin conexión, pero ya desfasado, ¿no? Borne que no está marcado con punto y está saliendo a la tapa, entonces dice que está desfasado 180 grados, ¿no? Tomando como referencia el borde marcado con punto. Bueno, entonces sería nuestro sistema de tensiones equilibrado en el lado de baja tensión, pero ya desfasado 180 grados los fasores, ¿no? Y si nosotros queremos unimos los devanados, entonces tenemos lo que es la siguiente conexión. Bueno, mi dibujito no está tan exacto, pero están desfasados 180, 120 grados, ¿no? Eh, uno respecto a las fases, ¿no? Entonces, de esa forma ya tenemos lo que es el triángulo de fasores en el lado de alta tensión y en el lado de baja tensión eh, la estrella en fasores, ¿no? Y bueno, comparando las fases I mayúscula y minúscula, podemos tener lo que es eh, el siguiente, el siguiente gráfico, ¿no? Donde nos muestra el triángulo del lado de alta tensión y en este caso, simplemente estoy tomando una fase, ¿no? Del lado de baja tensión, que es el I minúscula, ¿no? Eh, cabe hacer una aclaración acá. Nosotros cuando formamos el triángulo, miren, este es el sistema simétrico de tensiones, ¿no? Si se dan cuenta, su origen, podríamos decir acá, aquí hay un origen, ¿no? Y si estuviera conectado en estrella, va a estar de la siguiente forma y podemos decir que I mayúscula es el origen. Cuando nosotros conectamos de este sistema de tensiones equilibrado, nosotros realizamos la conexión, lo que es en triángulo. Entonces notarán, dependiendo a la conexión en triángulo, ustedes notarán que él va a estar desfasado. Va a estar desfasado I mayúscula 30 grados respecto al origen. En este caso no puede estar en atraso o en adelanto. En este caso está
nosotros obtenemos las bisectrices de acá. Miren, por ejemplo, en el triángulo acá, simplemente en el punto en común, en un punto, eh, bueno, ahorita no me acuerdo cómo se llama este punto, pero en el punto en el origen, nosotros podemos conectar lo que es, o podemos simplemente sobreponer lo que es el vector de I minúscula en sobre el triángulo de tensiones, ¿no? Como se puede ver en la gráfica. Eh, y como les había dicho, ¿no? De las bisectrices nosotros podemos indicar el ángulo de desfase. Ahora el ángulo de desfase parte o hace el barrido desde donde es I mayúscula hacia I minúscula, ¿no? En este caso. Miren, si aquí estaba el origen, simplemente les voy a decir así, ¿no? Para que un poco se entienda. Tal vez puede estar mal el término, pero simplemente asumiendo, ¿no? Que aquí hay un origen, yo puedo decir que este origen está en 12, ¿no? Hay un desfase de I mayúscula de 30 grados hacia la derecha, ¿no? Entonces va a estar acá 1, ¿no? Ahora miren, el ángulo o el fasor I minúscula, el fasor I minúscula, si se dan cuenta, está desfasado 180 grados respecto a este fasor, entonces va a estar esto aproximadamente en 6, ¿no? Entonces, miren, desde 1 hasta 6 puedo decir que hay 5, ¿no? Ahora, bueno, puedo decir, si tomo en cuenta que el ángulo, el, no, bueno, en este caso simplemente para que se note un poquito mejor, estoy considerando como si fuera un reloj esto, ¿no? En realidad nosotros cuando llevemos esta figura al reloj, nosotros hay que desfasar. Bueno, eso vamos a hacerlo. ¿No? Entonces, de 1 hasta 6, entonces hay 5. 5 por 30, ustedes saben que 30 grados es la división, ¿no? Es el ángulo entre las divisiones del reloj, ¿no? 5 por 30 me da 150 grados, ¿no? Entonces puedo decir que el índice horario es 5 en este caso y puedo denotar el, el transformador como un DY5, ¿no? Aquí una pequeña aclaración. Sé que también el ingeniero lo sabría recomendar, pero no está mal, no está de más que mi persona lo haga. Cuando ustedes designen, siempre tiene que ser de esta forma, DY5. He visto en algunos casos, en el ingeniero lo recomienda, incluso en sus prácticas, he visto en algunos casos que lo ponen así. Solo un ejemplo, DY y aquí lo ponen 5, ¿no? Eso, chicos, está mal, ¿no? Siempre tiene que estar por separado y siempre se tiene que notar lo que es el índice horario. Eh, bueno, y bueno, y de esa forma, ¿no? Se obtiene lo que es el índice horario. El- no. Ahora, nosotros si quisiéramos llevar esta, o quisieran ustedes hacerlo de una forma más cómoda, bueno, por ejemplo, esto, obtener el índice horario, así sobreponiendo los fasores, tanto del lado de alta tensión o de baja tensión, es hacerlo de una forma rápida, ¿no? Tal vez algunos de ustedes puede tener una cierta dificultad al principio para dibujar de esta forma, sobreponiendo los fasores. Hay otro método, ¿no? Que nosotros han debido ver en clases y es el método del reloj. Si se dan cuenta, es el mismo que acá, con la única diferencia de que, miren, siempre del triángulo, lo que es el triángulo y mayúscula, siempre tiene que coincidir con lo que es el número 2 en este caso, ¿no? Para que coincida para que coincida en el número 12, ¿qué tengo que hacer? Este triángulo, inclinarlo 30 grados hacia la izquierda, ¿no? 30 grados hacia la izquierda. ¿En qué? El triángulo, ¿no? Y de la misma forma, este, este, la estrella, igual, de la misma forma. Si el triángulo nosotros vamos a recorrer 30 grados hacia la izquierda, entonces, de igual forma, este diagrama fasorial que está en estrella, tienen que recorrerlo 30 grados hacia la derecha, ¿no? Perdón, 30 grados hacia la izquierda, ¿no? Y como podrán darse cuenta, si nosotros queremos encajar en el reloj, entonces tenemos que
eh, girar, ¿no? Lo que es tanto el triángulo como la estrella. Y posteriormente en el origen, em, sobreponer, ¿no? Lo que es estos diagramas fasoriales, tanto en estrella como en el triángulo, ¿no? Y de la misma forma, se dan cuenta, desde 12 hasta 5, ¿no? Si hacemos un barrido de esta bisectriz hasta esta bisectriz, entonces vamos a obtener lo que son los 150 grados, ¿no? El ángulo entre estos, eh, el ángulo entre estas dos separaciones es 30 grados, ¿no? 30 grados. 30 por 5 son 150 grados que hay de desfase. Pero nosotros le decimos a este desfase el índice horario de Y5, ¿no? Como está acá. Ya, bueno, no sé si hay alguna duda o consulta. Bueno, sé que para ustedes esto simplemente ha sido un repaso, sé que con el docente también lo han visto. Simplemente estamos eh, volviendo a hacer, ¿no? Tal como tal vez él se ha indicado. Ya, si no hay ninguna duda o consulta, entonces pasaremos lo que es al siguiente ejercicio, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, miren, ya simplemente ya no vamos a hacer paso a pasito, directo vamos a, a considerar nomás ya, ¿no? Los diagramas fasoriales. En este caso, miren, nos dice dibujar el transformador de Y7, ¿no? De la CI en un circuito magnético acoplado de 3 columnas. Y luego pruebe el desfase, ¿no? De igual forma, a ver, un poquito a modo de repaso, indicaremos, ¿no? Este es el sentido del flujo, ¿no? Nosotros vamos a adoptar que el flujo va a estar dirigido hacia arriba, ¿no? El flujo. Ya. Nosotros de igual forma, como hemos hecho en el primer ejercicio, podemos arbitrariamente designar el sentido de la FEM en los arrollamientos. En este caso vamos a decir que está dirigido hacia la izquierda, ¿no? Como en este caso, como ustedes pueden ver abajo. Y la flecha la flecha que está saliendo por el arrollamiento a ese borde, nosotros podemos indicar que es el borde marcado con puntos o la polaridad, ¿no? Tal como está acá, simplemente. Si bien aquí, en este, si bien aquí en este circuito magnético, es fácil designar ya los bornes o la polaridad, pero lo que yo les estoy indicando en este momento, así hacer en casos de que no les daría el esquema de conexiones y simplemente les daría el circuito magnético y los arrollamientos, pero enrollados de distinta forma, entonces ahí les va a servir mucho y bastante lo que les estoy diciendo, ¿no? Designar la polaridad en los bornes, como les he indicado. Si ustedes indican que el sentido de la FEM va a estar dirigido hacia la izquierda, las flechitas, entonces, si eso han adoptado en el lado de alta tensión, también lo tienen que adoptar en el lado de baja tensión, ¿no? Eh, bueno, esa es la forma en la que indica el ingeniero, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, si quieren, digamos, él mismo indica en sus clases que ese sentido del flujo también puede estar dirigido hacia abajo, ¿no? Y ustedes de igual forma pueden designar el sentido de la FEM arbitrariamente, ¿no? Ya sea a la derecha o hacia la izquierda, pero el resultado no va a variar. De igual forma, si ustedes, no va a variar el sentido, pero mejor adoptaremos como él indica para que no sea confuso, ¿no? Entonces, acá nosotros le vamos a indicar que el sentido del flujo va a estar dirigido hacia arriba y la FEM va a estar dirigido hacia la izquierda. Y la flecha por donde está saliendo es el borde marcado con punto, ¿no? Ya, bueno, eso es, ¿no? Y como se había indicado, ¿no? Puede ser un punto, puede ser con el signo positivo. Pero también seguiremos usando el punto, ¿no? Pese a que el ingeniero ¿no? explique en algún momento que se puede usar ese signo más, ¿no? En vez del puntito. Ya. Mire, como se había indicado, los bornes cerca a la tapa siempre tienen la polaridad, ¿no? En este caso, si yo quiero darle la polaridad en este esquema, sería de esta forma, ¿no? Ahí va a estar la polaridad y ahí va a estar la polaridad, ¿no? Va a estar cerca los bordes marcados con punto, ¿no?
Ya, entonces, y nosotros siempre que ustedes vean este esquema, si les presentan de esa forma, el lado de alta tensión siempre está hacia abajo y el lado de baja tensión está posicionado en la parte de arriba, ¿no? Y entonces podemos decir aquí que este borne es I mayúscula y 2 mayúscula y este es I3 mayúscula, ¿no? Este es I minúscula y 2 minúscula porque está en la norma CI. Y 3 mayúscula y 3 minúscula, no acá. Aquí cabe también hacer recalcar algo. Cuando hablamos de la norma internacional, muchas veces nos indican que el lado de alta tensión puede estar en los bornes A, B y C mayúscula, ¿no? Y el lado de baja tensión A, B y C minúscula, ¿no? Pero en algunos casos se usa lo que es los números romanos. Pero eso les va a especificar el ingeniero. Les va a indicar, por ejemplo, en su examen seguramente les va a decir, utilicen la norma internacional, la norma IS y la norma IS o la norma internacional o CI, como en este caso, pero con números romanos, les puedo decir, ¿no? Y en este caso, como estamos asumiendo aquí, ¿no? I mayúscula y 2 mayúscula y 3 mayúscula. I minúscula y 2 minúscula y 3 minúscula. Ahora, si les diría en la norma ANSI o en la norma ABNT, el lado de alta tensión siempre se designa con la letra H, ¿no? En este caso H, H1, H2, H3. Y los bornes del lado de baja tensión se designa con la letra X, ¿no? X1, X2 y X3. Si fuera en la norma BDE, entonces sería V y W mayúscula en el lado de alta tensión y V y W minúscula en el lado de baja tensión. También tengan en cuenta eso. En el examen mucho va a depender según la norma que le está indicando el docente. Si es la CI o la IS, pero con números romanos, entonces aplican como está acá, ¿no? Bueno, de la misma forma, ¿no? Miren, aquí puedo decir que el lado de alta tensión está conectado en triángulo, el lado de baja tensión está conectado en estrella, pero los bornes que están marcados con no punto son los que están saliendo a la tapa, ¿no? Bueno, chicos, aquí Zoom me indica que tenemos menos de